Así que gózate por lo que Dios está haciendo en esta casa. Alégrate porque eres parte de ella y porque el Señor va a seguir trabajando en nuestras vidas. Amén. ¿Sí lo creo o no? ¿O ya se fueron? Ok, bueno, a veces me gustaría tener la gracia que tiene Jorge para motivarlos a todos, ¿verdad? Pero bueno, Dios a cada uno nos ha dado una gracia distinta y en eso nos alegramos también porque todos somos diferentes y todos podemos compartir algo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, si usted recuerda todo este mes, el pastor Juan nos habló o nos estuvo diciendo que vamos a estar hablando sobre ser buenos administradores, ¿verdad que sí? Ya empezó a practicar la buena administración en su casa con sus hijos, con su esposa, con su esposo, o más o menos. Ahí vamos, ¿verdad? Bueno, recuerde lo que nos compartían, y es que él dijo que nuestro principal ministerio es nuestra casa. Amén. Antes de querer nosotros venir aquí a dar alguna indicación a la iglesia o de estar a lo mejor en un puesto importante de trabajo, pues lo primero que tenemos que aprender a administrar y a organizar, pues es a nuestra casa. No podemos ser buenos afuera si dentro de nuestra casa no somos también organizados y somos buenos en lo que hacemos. Entonces, mi principal ministerio es mi casa. La atención que tú y yo pongamos a nuestros hijos y a nuestra familia es bien fundamental, porque a través de eso el Señor va a crecer y el Señor se va a glorificar. Quiero que me acompañes porque hoy vamos a hablar de algo muy importante. Todavía no me pongan el título. Quiero que me acompañes a Proverbios 31:10. Por ahí se lo dejé en la versión TLA, porque hoy vamos a ver una nueva forma de ser buenos administradores. Si quiere, todavía no lo ponga con el título porque después no se ve. Y en la TLA dice: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. A ella todo le sale bien, nunca nada le sale mal. Wow, qué bonito, ¿verdad? Sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantiles, de muy lejos traen su comida. Se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos. Y asigna tareas a sus sirvientas. Calcula el precio del campo y con sus ganancias lo compra. Planta un viñedo y en él trabaja de sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. No le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Toma telas de lino y de púrpura y ella misma hace colchas y vestidos. En la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. La ropa y los cinturones que ella misma fabrica los vende a los comerciantes. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice: mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión, solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Señor Jesús, en esta mañana, tarde ya, Señor, queremos poner este tiempo delante de tu presencia. Te hemos alabado, Señor, te hemos bendecido, te hemos glorificado. Hemos hecho, Señor, lo que tú has querido de nosotros, que es darte exaltación. Pero ahora, Señor, rogamos que sean tus mismas palabras las que hable a nuestro corazón, las que ministren nuestras vidas. Señor, pon aceite, Padre, en mi boca para que pueda fluir, Señor, tu presencia a través de esta palabra.
Padre, que lo que tú hoy tengas que quebrar, lo quebres, Señor, que tú rompas moldes, que tú rompas estructuras, que tú traigas libertad en aquellas áreas en donde aún, Señor, podemos estar cautivos. Que sea tu misma presencia hablando y ministrando a cada corazón. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno. Qué increíble, ¿no? Qué preciosa mujer a la que acabamos de leer aquí en Proverbios 31. Y ya los hombres están bien felices porque van a empezar a creer que vamos a hablarle a las mujeres, ¿verdad? Porque nos toca edificar casa como mujer. Y realmente, pues los voy a decepcionar. No les voy a hablar a las mujeres. En realidad, cuando el Señor o la palabra del Señor se refiere a una mujer, está hablando de la iglesia. ¿Sí? Entonces ya cambia completamente la perspectiva de lo que acabamos de leer, ¿verdad que sí? Entonces, pues a todas nos encantaría ser este tipo de mujer. Y también como iglesia, pues increíble, ¿no? Que esposo no se pararía el cuello y diría, wow, no manches, qué mujerón me tocó. Pero ¿sabes quién quiere sentirse así? El Señor. Dios quiere sentir ese orgullo de nosotros como iglesia. Entonces, esta predicación específicamente es crear en nosotros la conciencia del tipo de iglesia que el Señor quiere. Ahorita que Jorge ministraba, yo decía, Señor, pues es solo tu confirmación, porque es prácticamente lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Entonces, fíjate bien, ustedes saben, o los que no saben, el Señor Dios nos pone como iglesia y hace una representación entre la esposa y el esposo, como si fueran ellos mismos. La esposa viene a ser la iglesia, ¿sí? Y el esposo pues viene a ser Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces aquí esta relación que hay es como de una relación de pacto, una relación de unión, una relación en donde es importante que ambas partes cumplan un procedimiento, que ambas partes estén conscientes de a lo que se van a enfrentar. Cuando tú y yo, bueno, cuando él y yo nos casamos, mi esposo y yo, usted con su pareja, pues nosotros estábamos conscientes de las cosas que venían más adelante, ¿no? De las responsabilidades que uno adquiere, de los compromisos, de que te tienes que levantar a lavar los trastes, hacerle de almorzar y todas esas cosas. Es algo que ya venía implícito ahí en el contrato, aunque no lo dice, tú lo sabías que lo ibas a hacer. La iglesia también tiene ciertas características que van implícitas, pero las vamos a aprender hoy. Fíjate bien, en Proverbios 31:10 dice, qué difícil es encontrar una esposa extraordinaria. Yo quiero que lo entendamos en esta versión porque lo dice muy claro. Y lo que hace en esta expresión, lo hace como de una manera en que es complicado. Dice, ay no, qué difícil es encontrar una esposa extraordinaria. Qué complicado es encontrarse con una iglesia que pueda decirse, es excelente, es poderosa, es grande. O sea, es complicado. Pero cuando el Señor la encuentra, dice algo, hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Y en este versículo, nada más en ese, hay muchísimas cosas que podríamos explicar, pero lo que queremos entender es que cuando el Señor encuentre esa iglesia que está buscando, entonces habrá llegado el tiempo de guardarla, de cuidarla, de protegerla, porque para Él va a ser o es algo de gran valor. A lo que nosotros tenemos que aspirar es hacer esa iglesia de gran valor, una iglesia que sea así, que sea ejemplar, que sea extraordinaria, que sea de esas afortunadas en las que el Señor ha puesto sus ojos. Y lo siguiente que vamos a entender nosotros para ser buenos administradores, pues es el recurso que Dios nos ha entregado, o sea, la iglesia. ¿Sabes?
a mí me llama mucho la atención cuando el Señor menciona que todos nosotros en lo individual conformamos un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de Cristo. En ese cuerpo, como decíamos ahorita, qué padre que todos pudiéramos ser ojo, ¿verdad? O que todos pudiéramos ser boca, o que todos pudiéramos hablar muy bonito, o que todos pudiéramos cantar súper padre. Y así, qué padrísimo sería que todos tuviéramos los mismos talentos o los mismos dones, las mismas habilidades. Pero el Señor nos ha dotado de diferentes características. Y no porque tú no tengas alguna habilidad o no tengas algún don, algún talento, quiere decir que no eres parte de la iglesia. El hecho de que no te pares en el púlpito, que no cantes en la alabanza, o que no toques un instrumento, o que no sepas hacer tal o cual cosa en algún ministerio, no quiere decir que no seas importante. El hecho de simplemente el disponer tu corazón y el decirle al Señor: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo pongo a tu disposición, ya es estar formando parte del cuerpo de Cristo. Y si tú sabes, a lo mejor no tienes una habilidad en nada, pero es buenísimo en manejar, y te comprometes en llevar hermanos y traer y andar haciendo pendientes para la iglesia, ya estás cumpliendo con la parte que te toca de ser parte del cuerpo de Cristo. También cuando eres muy bueno limpiando, porque hay quienes somos malos, hay quienes son malos para limpiar. Cuando eres muy bueno limpiando, haciendo el aseo, también ya te estás convirtiendo en parte del cuerpo de Cristo. Y esa actividad que haces es súper importante. Todos necesitamos de todos. No va a haber alguien que se pueda parar aquí y decir: no, yo no necesito los que limpian el baño porque yo predico, o yo no necesito los que hacen esto porque yo canto. Claro que no. Todos somos importantes. Así que quiero que le digas al que está a tu lado: tú me complementas. Tú eres importante en la iglesia y también eres importante para mí. Pero dígaselo en serio, no nada más lo mire. Ahora ya entendimos lo que es un cuerpo, pero ¿qué es la iglesia? La iglesia no solo son estas 4 paredes, no es la silla, no es este escenario. La iglesia no es ni siquiera la ubicación que tenemos. La iglesia es aquellos que están buscando agradar al Señor. La iglesia somos aquellos que buscamos que Él esté contento. Es esa novia que se está cuidando para un día ser entregada a su esposo. Qué bonito es cuando te vas a casar y empiezas a echarle ganas al ejercicio. Yo me acuerdo que me puse a dieta y así, no bajé nada, pero me puse a dieta y hacía ejercicio y iba al gimnasio y todo, y así bien padre, porque yo quería estar bien para el que iba a ser mi esposo. Entonces, cuando uno hace este tipo de cosas es porque quiere agradar a con quien se va a casar. La iglesia es esa que busca agradar a su novio, que busca agradar a Jesús. Y como les mencionaba ahorita, este último mes ha sido el Señor muy enfático con nosotros. Yo estaba escuchando las predicaciones de los viernes y me acuerdo de la de mi hermano César, que habló de las vírgenes imprudentes, de las sensatas y de los que claman. Entonces ahí empezamos a entender que el Señor quiere algo, quiere un cuidado, quiere un guardarse con esta iglesia, porque está buscando que nosotros, aparte de ser sensatas, también estemos clamando por lo que viene. Amén. También vimos que nos habló ayer mismo César sobre el crecimiento, sobre que tiene que morir esa semilla para que pueda dar fruto y pueda de aquí salir algo que le dé fruto al Señor en medio del gozo. Jorge nos habló hace unas semanas también sobre Ruth y hizo la similitud entre Noemí con la iglesia, ¿verdad? No sé si se acuerdan, si no se acuerdan de ninguna de estas predicaciones, las pueden buscar para que también estén escuchando. Penny nos habló sobre el temor del Señor, el temor a Jehová. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros nos estemos guardando, cuidando y que anhelemos algo que es muy importante, que es el construir o que es el crecer. Nosotros tenemos que empezar a anhelar que esta iglesia comience a crecer.
pero que no crezca a lo mejor en tamaño ni en número, sino que en nuestras vidas nosotros vayamos sacrificando y vayamos creciendo. Amén. La iglesia, pan de vida, está siendo llamada al crecimiento, a alcanzar la estatura de la cual nos habla. Vamos a buscar Efesios 4:13. Y dice, hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces, el crecimiento al que yo tengo que anhelar llegar es ¿a cuál? A la estatura del varón perfecto. Y ahorita vamos a conocer qué es esto. Si la iglesia, mi hermano, crece en estas características, entonces ¿sabes quién se glorifica? El Señor. Nuestra idea y nuestra mentalidad tiene que ser: Señor, esto no se trata de mí. Esto no se trata de lo que yo quiero. No se trata de que yo quiero potencializar un ministerio, o que yo quiero ser el que mejor predique, o que yo quiero ser el que mejor cante. Yo lo que anhelo y lo que tengo que meterme así bien grabado en la mente es que esto se trata de que su reino se establezca y que Él se glorifique. Porque al momento que yo lo entiendo, mi estructura mental comienza a cambiar. Espero estarme explicando, porque la verdad es que es algo que Dios quiere hacer en nosotros. Y en repetidas ocasiones se nos explica y se nos dice, pero a veces parece como que nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Entonces, el Señor es quien tiene que glorificarse. ¿Y para qué? Para que lleguemos a hacer lo que dice Proverbios 31:23. Dice, en la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. Ahí por ahí tenemos ese versículo, mi hermano, ahí en el mismo de Proverbios, ahí está. También dice en Proverbios 14:28, dice que entre más poderoso es el pueblo, más se glorifica el rey. Quiero que me lo ponga en la versión que se lo dé aquí, creo que es la Biblia de Dios para Todos. Ese versículo a mí me impacta porque ahorita vamos a explicar algo. Dice, es un honor para el rey gobernar sobre muchos y una ruina gobernar sobre todos. Entonces, fíjese bien, para Dios, para nuestro rey, es un honor o es una alegría grande gobernar la vida de un pueblo. Cuando el rey no tiene gobierno sobre un pueblo, sobre personas, entonces ¿cuál es la gloria del rey? ¿A quién está gobernando? Nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser gobernados por la autoridad máxima que es nuestro Señor Jesucristo, y debemos de aprender a hacerlo. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Esto no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de lo que hagamos, se trata de que el que se glorifique sea Él. Él tiene que crecer, Él tiene que verse. En este proverbio de la mujer virtuosa dice que en la ciudad su esposo es bien conocido. ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo vamos a dar a conocer a Dios si somos una iglesia que calla en obras? Si somos una iglesia que no crece. ¿Cómo damos a conocer a Dios si nuestras actitudes demuestran rebeldía, demuestran que no nos importa, que venimos a la iglesia solo a calentar una banca? ¿Cómo lo damos a conocer? Nuestro crecimiento es fundamental para que el Señor se glorifique, para que allá afuera empiecen a ver qué está pasando en Pan de Vida. Allá hay gente que no va junto con la corriente. Allá hay gente que se atreve a tomar territorios en el reino espiritual. Allá hay una iglesia que se está levantando en sacrificar. Pero ¿cómo lo hacemos? Al momento que decidimos darle la gloria a Dios. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de que Él sea el que se vea. Entre más, como nos decía César, muera esa semilla. Si dejas tú caer esa semilla, Él nos hablaba que la semilla que cae en nuestra vida, pues es como mi propia estructura, mi propia enseñanza. Yo dejo caer al suelo lo que yo pienso, yo dejo caer al suelo lo que yo sé,
de lo que me he llenado toda mi vida, que si en algún momento se me habló de una manera, yo comienzo a decir, bueno, está bien, ok, a lo mejor lo que ahora me están diciendo no me cuadra, pero aquí lo rindo. Porque al momento que lo rindes al Señor, entonces empieza a crecer esa nueva palabra, ese nuevo reflejo que es nuestro Señor Jesús. Entonces esto se trata de que al que conozcan no sea a ti, no sea que tú eres un excelente predicador, no sea que tú eres un excelente no sé, cantante, lo que quieras ponerle. No se trata de ti, se trata de que lo vean a Él, se trata de que Dios sea el que se te note. Hay mucha gente en la iglesia, y no nada más hablo de Pan de Vida, hablo a manera general, mucha gente en la iglesia que lo que menos refleja es a Cristo. Lo que menos reflejamos es su imagen. ¿Por qué? Porque seguimos con nuestra pasada manera de vivir. Y eso, mi hermano, es algo que hace que el rey se vea sin gloria, ¿sí? Entonces, si el pueblo está siendo santificado, si el pueblo está siendo purificado, si el pueblo está siendo feliz, entonces el rey se está glorificando. Si no estamos creciendo, si no estamos siendo purificados, lavados, quemando todo aquello que no nos sirve delante de Dios, entonces Dios nos está glorificando. Un pueblo, una iglesia poderosa es aquella que busca crecer. No es la iglesia que busca crecer en sí misma, sino la iglesia que busca agradar a Dios en todas las áreas, que anhela que se vea Jesús. Una iglesia así, entonces va levantando vidas, va restaurando vidas. Una iglesia que busca esa manera va buscando que la gente se restaure, no busca nada más tener beneficio para ella misma. Allá afuera vemos muchos tipos de iglesias, y hay iglesias que solo buscan saquear, que solo buscan su propio beneficio, que buscan lucirse, que buscan escenarios grandes, iglesias que buscan impactar de esa manera. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia de la que Jesús se quiere sentir orgulloso, no es una iglesia ni siquiera que se viste muy ostentosa. Es una iglesia que ha decidido crecer, que ha decidido sacrificar, que ha decidido amarlo por sobre todas las cosas. Entonces vamos levantando vidas como iglesias, vamos también ganando batallas personales, y aquí es donde nos metemos en muchas broncas. Hay niveles de crecimiento, y esto lo vamos a hablar más adelante, pero quiero mencionarte unos. Y es que el primer nivel es muy evidente. El nivel de una persona para producir su crecimiento, pues son aquellas cosas visibles. Yo acepto a Jesús como mi Salvador, y lo primero que empiezo es, pues ahora ya a lo mejor ya no puedo, no sé, irme a una fiesta, ¿no? Porque ahora voy a la iglesia, y son cosas evidentes. Pero luego viene un segundo nivel, que ya venciste, ¿no? Ya no fumas, ya no tomas, ya no te vas de fiesta, ya no haces muchas cosas que antes hacías, porque ahora amas a Dios y quieres agradar a Dios. Pero viene un segundo nivel, y este segundo nivel es cuando tienes que trabajar en el interior, cuando las cosas ya no se ven, cuando las cosas son tan internas que te cuesta trabajo hacerlo, ¿verdad? El perdón, la humildad, el sacrificar, el dejar de ser tan gritón, el hacer muchas cosas que a lo mejor antes para ti eran naturales. Y este es más difícil. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura. Regularmente crecemos en ese ambiente. Y si yo tuve padres que fueron muy mentirosos, o tuve padres que siempre me aplaudieron, pues el orgullo en mí, imagínate cómo está. Si yo tuve padres que eran rencorosos, que así, o sea, pues esa es la cultura que tengo, y para mí eso es normal, ¿verdad? Pero cuando lo ves a la luz de la palabra y te das cuenta que no está bien tu camino, cuando aquí por medio de las aguas, como decía mi hermano Jorge ahorita, se te empieza a decir, esta actitud no es correcta, esto está mal, porque el Señor dice, y tú empiezas a entenderlo, entonces ahí es donde se comienza a dar la lucha contra ti mismo. Porque es ahí donde tú decides si levantarte de la silla y decir, no, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer y me voy. O decides, a ver, voy a escuchar y me voy a analizar
y voy a ver si realmente esta actitud que estoy teniendo va conforme a la palabra de Dios. Recuerda, no se trata de nosotros, no se trata de lo que tú sabes o lo que yo sé. Se trata de lo que Él está pidiendo de mí, de lo que Él está pidiendo de nosotros. Si la palabra te está confrontando, entonces comienza a orarle al Señor. Señor, yo no veo mal esta actitud en mí, pero si tú le estás viendo mal, entonces dame la fuerza para poderla llevar delante de tu presencia, llevarla y quemarla delante de ese altar. Mi hermano, a todos nos ha costado. El Señor demanda. Entre más vas creciendo, el Señor va demandando, y a veces son demandas que duelen mucho y cuestan. Y ahí es donde tú decides y dices, pues quiero seguir avanzando y quiero seguir glorificando a Dios, pues ahí voy. Pero si tú decides quedarte en el lugar que estás, entonces ahí el Señor se deja de glorificar, tú dejas de crecer. Y la iglesia, algo que tienes que aprender es que la iglesia no retrocede, o sea, no se queda estancada, perdón. La iglesia no se estanca. La iglesia, cuando decide quedarse parada, se va a retroceder, va hacia atrás. Cuando el Señor ya nos hizo libres de algo, en vez de que sigamos libres en esa condición de libertad, cuando dejamos de buscar crecer, entonces todo lo que estábamos libres vuelve, y vuelve peor. La condición de una iglesia que no busca crecer es peor que la primera que tenía. Entonces esto no es para tomarse a la ligera. Pan de vida está el Señor llevándonos a un crecimiento mayor que exige compromiso de parte tuya y de parte mía. ¿Realmente queremos que el Señor se glorifique en este lugar? ¿Realmente queremos que Dios sea el que crezca, el que se vea? ¿O qué venimos a hacer aquí, mi hermano? ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? Esto no es regaño, esto primero es para mí. O sea, ¿qué venimos a hacer a la iglesia? ¿Estamos buscando que Él sea el que brille? ¿O quién va a brillar? ¿Quién buscamos que lo haga? Amén. Entonces, cuando yo someto delante de Dios, comienzo a ganar batallas personales, dejo mis malos hábitos, mis malos pensamientos, entonces con esto lo someto al Señor y le comienzo a dar la gloria a Él. Le comienzo a decir lo muy importante que es para mí. Pero cuando hay un pueblo caído, quien está siendo menospreciado es Dios. Esto te debe de mover el corazón, la verdad. Cuando hay un pueblo que no sacrifica, cuando hay un pueblo que no se atreve a pelear, quien está siendo menospreciado es Dios. Y eso es para agarrar la onda, mi hermano. Es para decir, Señor, llévanos a ese crecimiento, llévanos a esa estatura. Dios nos quiere llevar a ser una iglesia que se atreva a pelear. La iglesia que tenga al enemigo bajo sus pies. Estos tiempos son peligrosos porque estamos en los últimos tiempos. El Señor está llamando a una generación que se atreva. Dice la palabra que el reino de los cielos es para los valientes. Y solo los valientes lo arrebatan, solo los valientes se atreven a ir a tomar el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es valiente? ¿Quién es esa persona que realmente demuestra ese valor que se requiere para arrebatarle al diablo lo que nos ha quitado? ¿Sabes que como país, como ciudad, como nación, como colonia, el diablo tiene muchas ventajas? El diablo tiene territorios en sus manos. ¿Y sabes qué estamos haciendo como iglesia? Ay, ¿ya viste a la hermana? Ay, ¿ya viste cómo hablan ahí? Ay, qué aburrido, ¿no? Qué aburrida alabanza. Qué aburrido esto. Ay, ¿ya viste que hoy no tocaron los que me gustan que toquen? Perdemos el tiempo en tonterías. Y mientras allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo y la iglesia indiferente. Pero la iglesia va a comenzar a crecer cuando tú individualmente, cuando yo individualmente decidamos crecer. Decidamos dejar nuestra mentalidad carnal para tomar la mente de Cristo y vivir como Cristo quiere que vivamos. Entonces,
no estoy hablando tampoco de una iglesia que se está desesperando ya así como que, ay Señor, ya ven porque los tiempos son malos y aquí afuera nos van a pasar muchas cosas. No, sino que estamos hablando de una iglesia que está anhelando madurar y que le permite a Dios que pelee y que haga en su vida, porque a Él le pertenece todo lo que el diablo nos ha quitado. Mi hermano, dependiendo del calibre de la iglesia, también será el calibre de los hijos. Como iglesia, Pan de Vida, todos en conjunto, debemos anhelar, sobre todo esto es para el liderazgo, debemos de anhelar que esta iglesia crezca en autoridad, que crezca en compromiso, que crezca en pasión por Dios, porque el calibre que tenga el liderazgo, el calibre, la fuerza, la pasión por Dios, las ganas de obedecerlo y sobre todo hacer su voluntad, va a ser el producto de los hijos que en esta iglesia se van a dar. El Señor nos ha prometido y nos ha dicho que esta iglesia está creciendo en ella, en su vientre, muchos hijos. Están creciendo muchos hijos en el vientre de Pan de Vida y yo lo creo. Yo creo que Dios lo está haciendo. Pero ¿qué tipo de hijos vamos a dar a luz? ¿Qué tipo de hijos vamos a tomar o vamos a dar en esta iglesia? La iglesia debe de ser bien apercibida, debe de estar bien atenta, debe de realmente comprometerse con sacrificar, con crecer, con dar fruto, con avanzar, no solamente con lucirse. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él, y se lo voy a repetir muchas veces, se trata de Él. Entonces, una iglesia va a producir hijos que también crezcan en palabra, en obediencia, en sujeción, que puedan romper o quebrar cabezas, cortar cabezas de gigantes. Pero esto lo van a hacer en base a lo que nosotros comencemos a hacer ahora. Nuestros niños que están allá arriba son la iglesia que viene. ¿Cómo queremos que sean esos hijos? ¿Cómo queremos que nuestros hijos peleen las batallas que ahora tú estás peleando? Necesitamos entender que si yo no gano una batalla, entonces mis hijos tampoco la van a poder ganar. ¿Cómo le enseño a mi hijo a dibujar si yo no sé? ¿Cómo le enseño a mi hijo a cocinar si yo no sé? No hay manera, no hay manera. Yo necesito aprender a derribar mis malos pensamientos, a derribar mis malas actitudes para poder transmitirle eso a mis hijos y que entonces ellos ya no batallen con eso. Van a ser hijos que van a crecer ya con esa habilidad. ¿Tú quieres hijos que sepan perdonar? ¿Quieres hijos que sepan amar a Dios sobre todas las cosas? Yo anhelo que mi hija sea una niña que no le tenga que estar diciendo: ándale, mi hija, levanta las manos, ándale, mi hija, canta, ándale. O sea, pero ¿a quién tiene que ver primero? Lo mencionábamos la semana pasada, a nosotros. Nosotros somos los primeros que van a dar la batalla. Si tú quieres que las personas que invites a esta iglesia se comprometan y sean personas que realmente amen a Dios, el primero que se tiene que comprometer eres tú. El primero que tiene que dar fruto eres tú, para que la iglesia comience a crecer en ese carácter. Amén. Dios, mi hermano, nos ha dado autoridad para gobernar sobre principados, sobre potestades. Esto nos lo ha dado como iglesia, sobre naciones, para ser de autoridad dentro de un territorio. Esto se lo ha dado a la iglesia, pero este tipo de territorios solo se conquistan en base al crecimiento de la iglesia. Si la iglesia no crece, es más, ni ganarte a tu hermanito te vas a poder. ¿Por qué? Porque no estoy creciendo. El diablo no te tiene miedo a ti, mi hermano. El diablo le tiene miedo a Jesús, a lo que hay en ti. Tú puedes venir aquí y orar muy bonito. Nosotros podemos pararnos aquí y decir muchas cosas muy impactantes que conocemos de la Biblia, pero la Biblia, así, si tú te la sabes, si la tienes como mero conocimiento, eso no te da autoridad. La autoridad te la da aplicarla. La autoridad te la da el crecimiento que estás teniendo en ellas. Entonces, una iglesia que busca estar sobre estos territorios tiene que crecer. Amén. Entonces, fíjate bien, Proverbios 31, 15, 16 dice un punto muy importante.
dice que esta mujer se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos, asigna tareas a sus sirvientas, calcula el precio de un campo y con sus ganancias lo compra, y planta un viñedo. Aquí menciona a una mujer que alimenta primeramente a sus hijos, pero dice que se levanta muy temprano. Es una iglesia que está comprometida con la oración. Es una iglesia que no le cuesta levantarse en la mañana. A mí me ha tocado platicar con personas que no, lo que más me cuesta es levantarme, no, lo que más me cuesta es orar, no, lo que más me cuesta es ponerme a hacer lo que me toca. O sea, le cuesta, pero a esta iglesia dice que se levanta temprano. Y no solo se levanta, ya estoy levantada. No, sino que da de comer a sus hijos. En ese momento la iglesia se pone a orar por el pan que le va a entregar a sus hijos. La iglesia comprometida, la iglesia en crecimiento, es una iglesia que busca alimentar a los que Dios está trayendo. ¿Cómo los vas a alimentar si no conocemos de la palabra? Espérenme. Dice también aquí, asigna tareas a sus sirvientas. ¿Sabías tú que Dios nos pone a nuestro servicio a ángeles? El Señor nos pone a nuestro servicio a personas para que nos ayuden a desarrollar lo que Él quiere para nosotros. Y eso lo vemos en Esther. Cuando ella llega al palacio a ser lavada, purificada y a cumplir con todos estos tipos de reglas y de cosas que había que hacer para ser la esposa del rey, pues le dan a ella 7 mujeres. Le ponen a su servicio para que la ayuden en ese proceso que tiene que hacer. Entonces, aquí vemos cómo Dios le pone ayuda y a nosotros también nos pone ayuda. El Señor, para tu crecimiento, siempre te va a dar los recursos necesarios para que lo puedas hacer. Y a través de eso, cuando somos una iglesia diligente, comenzamos a designar tareas. ¿Sabes que tú te encargas de esto? Mi carácter va a determinar que gente se va a comprometer en la iglesia. Si yo soy obediente, va a determinar que se puedan conquistar tales cosas. Entonces todo eso lo empiezas a delegar. Empiezas en tu vida a sacrificar cosas, a dejar cosas. Empiezas en tu vida a querer hacer la voluntad de Dios y le das tarea a todas las áreas de tu vida. Ser un buen padre, ser una buena esposa, ser un buen estudiante, ser un buen hijo, ser todo lo bueno que pueda hacer, ¿sí? Pero le das tareas. Y luego dice otra cosa, calcula el precio del campo. Aquí estamos hablando y les decía sobre el territorio. El Señor nos ha entregado un territorio como iglesia. El Señor nos ha dado algo ya. Él dice, esto es de ustedes, pero lo tienes que conquistar. Y esta iglesia que es precavida calcula el precio que le va a costar. Esta iglesia se pone a analizar, a ver, ¿qué necesito? ¿Cuánta oración me falta? ¿Qué me falta vencer en mi vida para poder conquistar aquello que Dios me quiere entregar? Entonces es una iglesia diligente que calcula el precio, calcula sus ganancias y a la vez en eso que Dios le entrega, planta un viñedo. Planta la presencia de Dios en todas aquellas cosas que el Señor le está entregando. El vino representa al Espíritu Santo y a su presencia. ¿A ti te gustaría que en esta iglesia todos los días podamos decir, aquí está el Señor, aquí está su presencia? ¿Sabes qué necesitas? Calcular. Necesitas comenzar a decir, a ver, ¿qué me falta para que la presencia de Dios esté conmigo todos los días de mi vida? ¿En qué me falta crecer? ¿En qué me tengo que sacrificar? ¿En qué me tengo que esforzar? Amén. Es una iglesia que cubre a sus hijos. La iglesia da cobertura y esto lo hemos escuchado, ¿verdad? Puede darles esa seguridad de que Dios está al pendiente de sus necesidades. Entonces tenemos que también demostrarle a los demás, a la gente de allá afuera,
que Dios es un Dios que va a pelear por nosotros, que está al pendiente de nosotros. Pero esto solo lo vamos a hacer nuestro personal cuando creemos, cuando sabemos que Dios así lo va a hacer. Y para creer en Dios y tener fe necesitamos crecer, ¿sí? Entonces, mis hermanos, los demonios que hay aquí en este lugar o que hay en la tierra, lo que buscan es un gobierno. Y también dependiendo del rango que tengan estos demonios, pues es el área que van a gobernar. Hay demonios que son personales, hay demonios que son familiares, hay demonios que son generacionales. También tenemos demonios en las colonias. Ahorita les saco el catálogo de los demonios para que aquí los conozcan. De estados, de ciudades, de países. ¿Sabes que un demonio no es tanto que busque el poseer un cuerpo? El demonio no está muy interesado en eso. Lo que está interesado es en gobernar o buscar áreas de gobierno en masa, donde pueda mover multitudes, donde pueda mover muchas áreas. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, los demonios lo van a hacer en base a ciertas áreas específicas, como por ejemplo la medicina. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco salió una ley que decía que en Estados Unidos, me parece, que decía que el aborto ya era legal? Entonces, de esa manera es como se toma posesión de un territorio, de una nación, cuando por medio de eso se está dando una orden o un edicto para que todos lo hagan. El demonio está interesado en masas, en mucho, en mover, en gobernar, en la cultura. Lo estamos viendo ahora. El movimiento que tenemos ahora de los LGBT están moviendo masas. Y eso es un territorio que tiene el enemigo en sus manos, en la música, en las tendencias, en las leyes. Y sabes que este tipo de cosas solamente le va a hacer frente una iglesia crecida y una iglesia madura. Imagínate, ya te dije que hay demonios dependiendo de las cosas, ¿no? Si no podemos vencer al demonio personal, ¿cómo vamos a vencer un demonio territorial? Es imposible, imposible. Por eso el Señor está hoy demandando de nosotros el crecimiento. Hay batallas pendientes en tu vida. Hay cosas que no has sacrificado. Hay cosas en las que todavía te cuesta trabajo dar la batalla. Es tiempo de que te pongas a pensar más en el bien de Dios que en tu bien personal. Mi hermano, yo te entiendo. Créeme que yo estuve 8 años luchando contra Dios, y lo digo así porque Dios me exigía y me demandaba hacer cosas en mi vida que no podía. Y yo decía, no inventes, que lo hagan ellos, ¿yo qué? A mí no era algo que yo considerara, ¿verdad? A lo mejor algo bien fácil, ¿no? El perdonar. No, es que, pues, ¿perdonar de qué o qué? Pues, mientras no me hablen, todo perfecto, pero ahí ya hay algo, ahí ya hay una barrera, ahí ya hay cosas que están impidiendo que tu vida crezca. Cuando el Señor comienza a decirme, necesito más de ti, fue lo primero que tuve que hacer. Y lo primero que hice fue, ok, voy a perdonar y buscar la manera en la que ese sentimiento se fuera. Esto no cuesta un día. Esto no cuesta 2 horas, esto cuesta años, cuesta meses, a muchos les cuesta a lo mejor semanas, depende del daño que traigas, ¿no? Y de la estructura que tengas en tu mente. Pero algo tan sencillo que no podemos hacer como perdonar a aquellos que nos hirieron, como dejar de ser tan egoístas, pensando que se trata de mí, que si me hizo me la paga, pues no vamos a poder conquistar ni un territorio. Necesitamos aprender a conquistar primero nuestra propia vida y ganarle a ese demonio personal para poder ir más allá. Entonces Dios empieza a demandar más de ti. La pelea personal no es nada más con las cosas emocionales. La pelea personal va más allá, y más adelante les vamos a hablar de eso. Pero la pelea personal te va a ir demandando, te va a ir exigiendo, te va a ir pidiendo. Claro, si tú aspiras a crecer, si tú te quieres quedar como estás, es tu decisión. Pero a nosotros como iglesia nos corresponde decirte lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere y está pidiendo de esta iglesia. Lo demás
va a depender de ti. Amén. Entonces, esto es para una iglesia que aprende a dar batallas. Para ser un buen administrador necesitamos tener el conocimiento pleno de que en nuestras manos hay una responsabilidad bien grande. Mis hermanos, yo no puedo decir que soy un buen administrador hablando en lo económico si no sé cómo se usan los pesos, ¿verdad que no? No sé para qué sirven, no sé qué compro. Si no sé para qué se usa un peso, mucho menos voy a saber lo que es manejar un crédito o una tarjeta de crédito o de débito. O sea, son cosas sencillas y básicas en lo que necesitamos aprender para que podamos crecer y ser buenos administradores. Administradores tampoco quiere decir que yo tengo y recibí una herencia bien grande y la guardé debajo del colchón. Un buen administrador no es aquel que sabe guardar dinero y que no se lo gaste en nada. Y a veces tenemos esa mentalidad, ¿no? Decir, soy buen administrador porque no gasto en nada. No, no eres buen administrador. En realidad eres otra cosa, pero buen administrador no. Un buen administrador lo que tiene lo pone a trabajar. Y lo vimos y lo multiplica. Eso es ser un buen administrador. ¿Qué recurso el Señor te ha entregado y lo has guardado? ¿Qué recurso como iglesia tenemos y lo tenemos ahí como que nadie nos lo robe, que nadie nos lo quite porque es nuestro? No. En realidad esto se trata de ponerlo a trabajar y que así esto se multiplique. Anhelamos de verdad que Pan de Vida sea una iglesia que se multiplique, que sea una iglesia que crezca, que vaya y pelee por el bien de Dios. Amén, pero esto no se va a conquistar si nada más lo anhelamos unos cuantos. ¿Sabes algo que el Señor nos hablaba? Y es que el Señor está haciendo como una colación, por decir así. Está pasando por colador a las personas. Hay unos, mis hermanos, que no logran pasar. Hay unos que se quedan ahí, que están estancados. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si no quieres crecer, entonces eso que se queda en la colación no sirve para nada y se tira a perder, se tira a la basura. Yo no quiero y nosotros no queremos que nadie de los que están aquí se queden en ese colador, sino que todos sean de los que fluyen y de los que Dios empieza a hablar a sus vidas y empiezan a crecer y empiezan a trabajar en esas áreas de crecimiento. Pero para pasar a ese colador necesitas estar conectado a la iglesia. Necesitas primeramente sentirte parte de la iglesia, saber que este es un lugar en donde Dios te va a entregar un propósito y te va a entregar un llamado y que vamos a pelear para que ese llamado se haga parte de tu vida. No sé si hasta aquí están entendiendo, están comprendiendo, pero a lo mejor hablo mucho, ¿eh? Sí, ok. Ok, ¿más despacio? Ok. ¿Qué es el crecimiento? Porque sí, ya entendimos, nos hablas mucho de lo que es crecer, pero ahora, ¿qué es o qué implica crecer? Hablar de crecimiento espiritual no es tanto, como les decía, hablar de crecer en cantidad de personas o crecer en número, o crecer para arriba o crecer para los lados. No, hablar de crecimiento espiritual es más bien parecerme a Jesús, ¿sí? Quien crece en Jesús no es conocido por su conocimiento teórico, porque muchas veces creemos que estoy creciendo cuando me sé todos los versículos de la Biblia. Es que yo me sé toda la Biblia, pues a mí ¿qué me puedes enseñar? Y eso no es crecimiento. Crecimiento no es que te la sepas, sino que la pongas por obra. ¿Sabes que había un hombre, y ustedes lo conocen porque hemos hablado aquí, se llamaba Saulo? Él era bien inteligente porque se conocía la ley, conocía todo lo que Dios mandaba, se lo sabía de memoria, no, hombre, buenísimo. Pero ¿sabes qué hacía? Este hombre mataba a cristianos. Este hombre, a pesar de que tenía todo el conocimiento de Dios, mataba a cristianos e iba en contra realmente de lo que él sabía, de lo que él conocía de la palabra. Entonces aquí nos damos cuenta que no se trata de lo mucho que sabes, porque la Biblia, si no la pones por obra, entonces no es más que mero conocimiento para ti. Y eso no sirve para nada, el conocimiento no nos sirve para nada. Claro que sí, en su momento cuando no haya Biblias, pues la vamos a recordar.
¿verdad? Y vamos a poner y vamos a hablar de ella. Es bueno que no la aprendamos, pero no debo de pensar que porque me la sé ya estoy creciendo. No, ¿sí? Muy bien, entonces aquí más bien se trata de ser como Jesús, de enfrentar batallas. El crecimiento, quiero que pongan mucha atención, se refleja por medio de la manera en la que piensas, en la que te conduces y el carácter que tienes. Y en el carácter es el estilo de vida renovado. Hablábamos mi esposo y yo y decíamos, la verdad es que el cambio principal para que una persona pueda comenzar a hacerlo, pues se va a dar en su manera de pensar. ¿Cómo dices tú? La manera en la que piensas es lo que determina quién eres. Sí, ¿verdad? Como piensas es como eres. Y de eso, si tú lo analizas, dices, chis, pues sí es cierto. Si yo tengo este concepto, entonces así me conduzco. Si yo pienso así de cierta persona, así la veo. Si yo pienso así de esta situación, así la trabajo y así lo hago. Pero el crecimiento se refleja en que esos pensamientos que tú tienes ahora están cambiando y siendo sometidos a los pensamientos de Cristo. Cuando tu mentalidad comienza a cambiar, por ende, cambia tu conducta. Porque ahora ya no piensas mal, ahora ya no piensas de una manera equivocada. Y ya tus acciones ya no son de rechazo, ya no son de prepotencia, ya no son de egoísmo. Ahora, como ya piensas como Cristo piensa, empiezas a ver por el bien de la iglesia. Comienzas a sacrificar, comienza a verse en ti como si fuera el mismo Jesús a través de tu vida. Entonces empiezas a demostrar un estilo de vida renovado, y es ahí cuando la gente dice, ¿qué te pasó? Yo quiero ser como tú, porque ya no eres como eras antes. Ahora hay algo diferente en ti. Ahora hay algo que me llama la atención de tu vida. ¿Y qué es? Que estás dejando que tu mente sea renovada. Entonces, la mentalidad es así. La mentalidad es lo que siento, eso hago. Como pienso, como actúo, y las motivaciones que tengo, así los hago. Si aún, mis hermanos, no somos capaces de discernir los malos pensamientos o los pensamientos que son malos para Dios, entonces no estoy creciendo. Si para mí aún lo que hago y lo que estoy pensando todavía es correcto, aunque la palabra diga lo contrario y aunque aquí se me diga lo contrario, entonces yo no estoy creciendo. Si yo digo, es que ustedes dicen que tenemos que perdonar, pero es que a mí me hicieron, entonces no estamos creciendo. Si ustedes piensan de esta manera, entonces no estoy teniendo una mentalidad correcta. Es que ahí dicen, pero yo creo que. Es que sí, ahí nos hablan mucho de estas cosas, pero yo creo que en realidad es de esta otra manera, y no es así. Entonces, analiza cuáles son tus pensamientos, qué es lo que te está impidiendo crecer. Esta iglesia debe de tener una mentalidad conforme a Dios. Y la mentalidad de Dios a veces nos va a llevar al sufrimiento y nos va a llevar a sacrificar. La mentalidad de Dios va completamente en contra de lo que tú piensas, porque Dios es así. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es puro, y en Él estamos nosotros buscando nuestro crecimiento. ¿Cómo sé, mi hermano, si estoy creciendo o no? Ya se los había comentado, ¿no? Analiza cuáles pensamientos estás teniendo. Cuando ves a una persona, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cuando tu esposa se enoja contigo, ¿qué es lo primero que piensas? Cuando el esposo te da una indicación, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo que piensas cuando alguien te habla mal de otra persona? ¿Qué es? ¿Compartes esas mismas conversaciones? ¿Cómo analizas lo que escuchas? Y esto a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces alguien te puede dar un comentario, y ese comentario, no sé, es de, no sé, un comentario de cualquier cosa, ¿no? ¿Y cómo lo analizo? Ay, es que sí es cierto, lo que estás diciendo sí parece así. ¿Cómo? ¿Tiene lógica? Claro que sí. Entonces, de esa manera te das cuenta si realmente estás creciendo o no. ¿Cómo lo ves?
¿Cómo ves las cosas que están sucediendo? Ahí puedo identificar cómo estoy creciendo o no. ¿Qué tipo de conversaciones tienes en casa? Nos lo decían la semana pasada. ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Qué estás hablando de los demás? ¿Cómo te expresas de la iglesia? ¿Cómo te expresas de tus pastores, de tus líderes? ¿Cuál es ese comentario que sale de tu boca cuando algo no te gusta? Y ahí es donde el Señor te confronta, donde nos confronta y nos dice: hey, checa tus pensamientos, checa tu manera de hablar, analízate cómo lo estás haciendo. Recuerden, hay estaturas espirituales y la estatura de un niño regularmente se caracteriza por su lenguaje. ¿Cómo es un niño? Se queja, hace berrinches, llora, se tira al piso. ¿Y cómo podemos identificar a un niño dentro de la iglesia? Bueno, no me gustó la alabanza, hermano. Ay, es que esa alabanza está bien aburrida. Es que sí. Es que no toca bien el hermano en la guitarra. Brilla mucho. Se crea. Es Brahmi. Son sus tenis. No me gusta cómo cantan las coristas. No me gusta lo que venden en la actividad. Ay, es que hoy estuvo muy fea la actividad. ¿Quién les pone a hacer eso? ¿O por qué lo hacen de esa manera? ¿Por qué tenemos que limpiar antes de irnos y después? O sea, de todo se queja. Deberían de hacer esto porque esto es mejor. Deberían de hacer aquello. Esa es la manera de hablar de un niño. Ya más o menos estamos identificando que probablemente no estamos creciendo porque hay demasiada queja en nosotros, hay demasiada frustración. Muchos otros, es que porque a ella sí la ponen y a mí no. Si yo tengo más tiempo en la iglesia. Entonces no se trata, mi hermano, de nosotros. No se trata de mi crecimiento personal. Se trata de mi muerte personal para que Él pueda crecer. Amén. Entonces, otra de las maneras en las que puedes identificar si estás creciendo o no es cómo te expresas a través de los tiempos difíciles. ¿Cuáles son las palabras que salen a través de tu boca? ¿Expresan fe? ¿Expresan confianza en Dios? Le venía comentando a mi esposo que este año, bueno, de mi cumpleaños para acá, yo dije, estoy segura que este año algo va a suceder en mi vida. Algo tiene que pasar. Para mí siempre la edad que ahora tengo fue algo muy significativo, porque es la edad en la que Jesús murió. Entonces, ya saben, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo? Ok, entonces, a los que leen la Biblia, 50. Ok, a los que leen, ¿verdad? Y a los que conocen. Bueno, y yo decía, este año tiene que ser un año que marque la diferencia. Y desde que comenzó mi año, por decir así, el Señor empezó a demandarme muchísimo más que lo que antes me había demandado. Y comencé a entender cosas que antes no entendía. La verdad es que es algo bien extraordinario lo que me ha pasado, porque he aprendido a tener una relación con Dios que no solo es una relación de mi Dios y yo, alguien tan grande, alguien tan hermoso, sino que es mi novio, es mi todo, es mi esposo, es mi vida. Yo sin Dios me muero. Así, o sea, es tal relación que comencé a experimentar esto en mi vida y cosas bien sencillas. Por ejemplo, un día estábamos en la célula y empezó a ponerse el clima feo. Y desde entonces fue cuando empecé a entender esta parte de Dios. Estábamos en la célula y el clima se empezó a poner bien feo. Y yo venía, ay Señor, porque las que somos mujeres y madres de casa sabemos que cuando el clima se pone feo, pues si ya lavaste, pues te va a ir mal. Entonces yo pensé, ay Señor, mi ropa pues está tendida y así. Y aún así me estuve en la célula y disfruté y Señor, te alabo y te bendigo. Pero cuando le venía diciendo a Dios, ay Señor, por favor, que me pase como a Gedeón, por favor, que estaba seca su ropa aunque el piso estuviera mojado. Te lo pido, por favor. ¿Y saben qué pasó? Mi ropa estaba seca.
el piso estaba mojado y mi ropa estaba seca. Eso es algo que a mí me sorprendió. ¿Pero por qué? Porque de mi boca comenzó a salir esa expresión de fe. Y mi esposo no me dejará mentir porque él me ayudó a quitarla. Entonces son cosas que pasan. Una segunda vez lo volví a hacer y le dije: Señor, por favor que no llueva hasta que se seque mi ropa, por favor. Y ahí escuché la voz de Dios que me dijo: ¿qué no haría yo por ti? Ay, perdón, yo soy bien llorona. Pero es que son palabras de Dios que te marcan y que te ayudan a vivir en fe y a decir: ya no voy por mí, ya voy por ti. Y lo que yo haga va a ser para que tú te glorifiques. No solo eso, sino que hace poco, muchos se enteraron, ¿no? Comencé a tener un dolor bien fuerte en el riñón. Y era insoportable. Fueron noches sin dormir, en donde a mí nunca me ha gustado visitar doctores, jamás, porque te inyectan. Y lo que no me gusta es que te inyecten. Entonces comencé a tener ese dolor. Y y yo le decía al Señor: ay, Señor, es que no hay nadie que me pueda sanar. Yo no me quiero someter a una operación. Acaba de pasar la operación de mi suegra y yo la veía y todo y decía: no, yo no quiero someterme a una operación. Y y empecé a orar: Señor, yo tengo fe de que tú eres el que va a sacar lo que yo traiga, de que tú eres el que me va a sanar, de que tú eres el que me va a... Y cada que venía el dolor, yo le oraba y lo glorificaba y decía: Señor, yo sé que lo estás haciendo y que cada dolor que me da es porque estás metiendo tu mano para sacar esa piedra, para sacar lo que yo tenga. Y así sucedió. Un momento estaba orando con Dios y le dije: Señor, yo sé que tú ya me sanaste. Y en ese momento vi la piedra, la tenía en mis manos. Y Dios, yo dije: Dios la sacó. Hay cosas que son increíbles, que son extraordinarias. Esta semana me sacaron 3 muelas del juicio. Y yo toda la semana estuve orando y diciéndole al Señor: Señor, que me crezcan las muelas, que me crezcan y que se me aflojen, porque soy muy como que miedosa en las inyecciones. O sea, si te duele una inyección en el brazo, en las pompis, no sé, imagínate una inyección en la boca, en la lengua. O sea, es algo que duele, ¿no? Entonces yo tenía miedo y le decía: Señor, pero yo en el día que temo, en ti confío. Y empecé a orar y empecé a declarar que el Señor era el que iba a hacer la obra. Y cuando estaba ahí, pues yo, obvio, sientes lo primero, pero ya después, cada que salía una muela, yo decía: tú te vas a glorificar, tú te estás exaltando, porque tú eres mi médico, tú eres el que está haciendo esta obra y tú eres exaltado. Y cuando me iban a quitar la otra, volví a repetir: en el día que temo, en ti confío. Mi Dios, yo en ti confiaré. Entonces, cuando declaras, expresas fe, Dios empieza a obrar en ti. La persona espiritual, mi hermano, no busca verse espiritual. La persona espiritual vive como una persona espiritual. ¿Cómo? Cuando yo tengo este tipo de problemas, este tipo de aflicciones, este tipo de situaciones, yo me expreso confiando en Dios. Yo me expreso sabiendo que el único que tiene el poder y que tiene la autoridad para hacer las cosas es Él. Y Dios se glorifica a través de tu alabanza, a través de la expresión de fe. La fe no es solo decir: sí, yo lo creo, amén. No, es creértela de verdad. Es creer que ya no tienes nada. Es creer que eres sano. Es saber y expresarle a los demás, porque muchas veces nos preguntan: ¿y cómo te sientes? ¿Y qué es lo primero que es? Ay, pues me duele mucho. Ay, pues ahí ando. Pero no, la fe va más allá. No, yo soy sana en el nombre de Jesús. Y mis hermanos de Chapala que me preguntaban no me dejarán mentir. ¿Qué les contestaba? ¿Verdad? O sea, hay cosas que uno tiene más que hacerse el espiritual, más bien es vivir de la manera espiritual, de la manera en la que tú mismo, todo ese miedo que tienes, toda esa frustración que tienes, todo ese enojo, todo ese egoísmo, lo
pones debajo de los pies del Señor y le dices: Señor, esto no me sirve de nada. El miedo no me sirve de nada, la preocupación no me sirve de nada. Lo que yo anhelo es que tú crezcas y seas evidente en mí. Entonces, por eso, mi hermano, es que debemos anhelar nuestro crecimiento personal, pero también el crecimiento de la iglesia. Una iglesia que crece es aquella que ya no le tiene miedo al futuro. Es una iglesia que ya no le tiene miedo a lo que va a venir. Proverbios 31:25 dice, ya voy a terminar, lo voy a dejar aquí, que la iglesia es una mujer, 31:25 al 27, es una mujer de carácter, mantiene su dignidad, enfrenta confiada el futuro, siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Aquí realmente lo que hace a una iglesia fuerte y en crecimiento, pues es la determinación de su carácter. El carácter de la iglesia, lo que la iglesia refleja, lo que la iglesia crece, aprende, cómo habla, cómo se enfrenta ante la vida, ante las situaciones malas. Que si se le cierra una puerta a la iglesia, es una iglesia que ora, es una iglesia que cree, que avanza. Entonces ahí es como demostramos el carácter, que nos parecemos a Jesús. Jesús no le tenía miedo a los sabios de ese tiempo. Y a veces nosotros nos decimos: vamos a orar en contra de las marchas, en contra de esto, y sentimos temor de que nos vayan a criticar, de que nos vayan a juzgar, de que nos vayan a decir cualquier cosa. Pero aquí nos habla de que hay que crecer en ese carácter, mantener la dignidad. O sea, yo no permito que nada del mundo venga y me afecte, sino que yo me mantengo plantado en las enseñanzas y en los consejos que se me enseñan en casa. Amén. Y así, de esa misma manera, le enseño a mis hijos espirituales en la misma fe que Dios ha depositado en mí. Todas esas personas que tú traigas, todas esas personas que vengan a la iglesia a través de tu vida, van a ser tus hijos espirituales. ¿Cómo les vas a hablar? ¿Cómo los vas a capacitar? ¿Cómo les vas a implantar o les vas a transmitir esa fe? Mi hermano, tenemos que crecer. Necesitamos como iglesia levantarnos y darle al Señor el lugar que Él se merece. El carácter es el que nos hace como Cristo. Es el que refleja que somos parte de Él. Y aquí habla de la mujer que ya lo ha conquistado en este versículo, que toma el futuro en sus manos y que enseña con sabiduría y amor. Vienen cosas malas para el mundo, malas, mi hermano. Viene un tiempo muy difícil. Como se lo dije, la segunda venida del Señor está más cerca de lo que usted y yo podamos creer. El Señor está a la puerta, ya, no falta mucho. Pero Él viene por una iglesia así. Una iglesia comprometida, una iglesia de carácter, que tome el futuro con valentía, que no le tenga miedo de que se vaya a pasar algo, sino que diga: Señor, yo por ti me voy a aventar, yo por ti, es más, no importa si pierdo la vida. Lo que me importa es que tú seas el que se glorifique. Lo que importa es que tú seas el que salga ganando, que se salven todos, que ganemos a muchos. Hace poco yo veía a los muchachos que lavan aquí los carros en los viernes, y yo le decía a Juan, necesitamos hacer algo, necesitamos orar, necesitamos ponernos a hacer algo, porque es gente que necesita de Dios. Están aquí afuera a la puerta de la iglesia y no pueden entrar. ¿Qué los detiene? ¿Qué? Iglesia, ¿no estamos creciendo? ¿No estamos tomando territorios? ¿No estamos avanzando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ni siquiera los que lavan los carros pueden entrar a la iglesia? El pastorado tiene un compromiso muy importante con esta casa, pero también la iglesia lo tiene. Acuérdense que somos un cuerpo. No porque los pastores seamos pastores cae toda la responsabilidad ahí, sino que también la iglesia tiene parte de esto. Si no estás orando por el crecimiento de tus pastores, entonces ahí nos vamos a quedar.
ahí no vamos a avanzar. Necesitamos decirle al Señor: Señor, sígueles revelando, sígueles hablando, porque esta iglesia no se puede paralizar. El Señor empezó ya algo en nosotros, el Señor ya demandó algo en nosotros. Esto ya no va para atrás. Al menos como pastores no nos vamos a detener, y hablo por todos, ¿verdad? Por los cuatro, no nos vamos a detener. Ya de ti depende si tú quieres venirte y unirte a la iglesia y ser parte de este mover de Dios, o te quieres quedar ahí. Vamos a dividir esto también en dos partes, porque todavía hay mucho que hablar sobre la iglesia, y que sea Dios el que trabaje en nuestros corazones. Pero lo principal que te tienes que llevar hoy es que para que Dios pueda dar el crecimiento en este lugar con personas que estén dispuestas a que el Señor se glorifique, y no solo levantar las manos y decir: sí, glorifícate, Señor. Eso no es glorificar a Dios. Tiene que ser una iglesia que esté dispuesta a sacrificar, una iglesia que esté dispuesta a morir a ella misma, a morir a sus deseos, a que si se hace como yo quiero o como no, que se haga como Dios manda. Hace poco cantábamos una canción que decía: si tu presencia no va conmigo, entonces yo no voy a ningún lugar. Si Dios no es el que nos mueve, no tiene caso avanzar. Si Dios no es el que está dando el crecimiento en esta iglesia, no tiene caso que la hagamos. Dios anhela una iglesia que busque su crecimiento, pero tenemos que buscar primeramente nuestro crecimiento personal. Todos estos temas de buenos administradores que se te están dando es para eso, para el crecimiento. Empiézale por tu casa, empieza por tus hijos, empieza porque ellos se comprometan con Dios. Comienza por ser tú ese ejemplo, para que ellos puedan ver y decir: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Y después empieza a sacrificar tú mismo, empieza a rendir delante del Señor aquellas actitudes, aquellos pensamientos, aquellas cosas que no son de parte de Dios, y comienza a ponerlas a la luz de la palabra. Algo que Dios ha marcado en mi vida es que cuando Dios te confronta con alguna condición que tienes, es porque te quiere hacer crecer. Cuando Dios está hablando a tu vida y te para en seco y te dice: esta actitud está mal en ti, es porque Él quiere que avances. No es porque te quiere tirar, ni tampoco porque te quiere hacer sentir mal. Si Dios te está diciendo: hey, esta actitud, hey, este pensamiento, hey, esta parte de tu vida está mal, no es porque te quiera hacer daño, es porque te quiere hacer crecer. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Yo espero que Dios haya hablado a nuestro corazón y nos ayude a poner esto en práctica. Que el Señor sea el que trabaje en nuestros corazones. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este hermoso tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, porque tu propósito es hacernos crecer, hacernos prosperar, Señor, no solamente, Padre, en algunas áreas, sino en general. Padre, gracias por hablarnos que como iglesia necesitamos avanzar, Padre, hacia el propósito, hacia donde tú quieres llevarnos, Padre. Y yo sé que si tú nos vas a hacer crecer también, Señor, va a doler que tengamos que dejar, Señor, tantas cosas que nos impiden crecer, que nos impiden avanzar. Y en esa transformación, Padre, tú nos vas a ir limpiando y consagrando. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Eres tan bueno, papá. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.